ahora a abordar un tema legal. A usted muchas veces, mi querido amigo o amiga, le han llamado a cualquier hora. No importa si es de madrugada, si es tarde, si es en la noche, pero los llaman a cobrar. Y le dicen, señor Cornejo, usted está debiendo eso. Y a veces uno está ocupado, está manejando, etc. Pero no solamente que te llaman, te insisten y te molestan, te mortifican y llaman inclusive hasta familiares, sobrinos, nietos, etc. Hijos, lo que sea. Para este tipo de llamadas existen leyes también. Y por eso nos acompaña el abogado César Coronel para hablar sobre este tema. Las llamadas de cobranzas que a todos, a nadie nos gusta. Mi querido abogado, ¿cómo le va? Buenos días. Marcelo, Jackie, gracias por esta invitación. Un saludo especialmente a quienes nos ven a través de la señal de Telerama. Y por supuesto, nosotros en defensa de deudores tenemos una línea muy clara que es la de educación. Y por eso para nosotros es importante que la gente conozca que a pesar de que tenemos deudas, también tenemos derechos. Y en ese sentido, el artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor fue reformada hace muy pocos meses y establece lo que tú comentabas, las reglas que deben seguir tanto los acreedores como las empresas de cobranzas en lo que respecta a llamadas y contactos con las personas deudoras. Cuéntenos de esas reglas, abogado, porque es importantísimo este tema. Yo creo el 90% ha pasado por este tipo de llamadas y esta constancia y este acoso que es a veces incluso desesperante y en horas no adecuadas. Correcto. En primer lugar es importante mencionar que solo te pueden llamar de lunes a viernes. Ok. A ver, acá. Ya. Ahí está bien, abogado. Sí, uno ya pierde la costumbre. Ya pierde la costumbre, ya pues no nos visita más seguido. No, ya voy a venir aquí. Ahora somos vecinos, así que mire, perfecto. Te decía que las reglas son muy claras. Primero, solo te pueden llamar entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche. Es decir, no te pueden llamar antes de las 7, ni te pueden llamar después de las 8 de la noche. ¿Prohibido fines de semana entonces? Además, no te pueden llamar, sino solo de lunes a viernes. No te pueden llamar ni fines de semana ni feriados. Es importante también indicar que estas llamadas no pueden incluir humillación, difamación, amenaza, avergonzar al deudor. Eso no puede pasar. Además, también es importante indicar que no pueden llamar, como bien decías tú, Marcelo, a otra persona que no sea el deudor, el codeudor o el garante. Es decir, a veces pasa, Marcelo, que tú cuando pides un crédito, una tarjeta, qué sé yo, te dicen, deme el nombre de un familiar que no viva con usted. Y uno pone al primo. Y resulta que al primo lo están atormentando por una deuda mía que no tiene absolutamente mi primo nada que ver, porque no es ni el deudor, ni codeudor, ni garante. En ese sentido, eso también se estableció como una prohibición. Ya no pueden llamar tampoco a otra persona ajena a la deuda. Ya, ahora, César, pero ¿qué pasa con que ya no exista la llamada, sino el mensajito de WhatsApp, el mensajito de texto que te dicen, le recordamos su deuda, que tal cosa, tal? Y o sea, te pasan el mensaje que te atosigan. En primer lugar, es importante indicar que la regulación establece que solo te pueden contactar una vez al día, ya sea por mensaje de texto, correo electrónico o llamada. ¿Llamada o texto? No las tres. Ya, okay. O sea, no es que te pueden mandar el WhatsApp, llamarte y además enviarte un correo. No, o lo uno o lo otro. ¿Y qué pasa si lo hacen 2 o 3 veces al día? Esa es una excelente pregunta y eso justamente iba. La norma establece sanciones para este tipo de prácticas abusivas y de hostigamiento, porque es como se denomina esto. La sanción va en el rango de 1 a 10 salarios básicos para la empresa de cobranzas. Y en casos de reincidencia, el doble. Es decir, de 420 a 4.200 dólares de multa. Y en casos de reincidencia, hasta más de 8.000 dólares de multa de sanción para la empresa de cobranzas que incumple estas reglas. Es importante mencionarlo, perdón Marcelo, ¿por qué? Porque en nuestra experiencia, ya estamos operando casi 2 meses en el Ecuador, nos hemos dado cuenta que incluso empresas de cobranzas que no están dirigidas por abogados no conocen de esta reforma legal. Se están recién enterando con la llegada de Defensa de Deudores al Ecuador de esta reforma. Y les estamos comentando uno por uno que el artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor ha sido modificada. Por eso yo agradezco espacios como este que me permiten poder entregar la información a la ciudadanía esta información que es fundamental. Abogado, ¿cómo denuncio entonces y a dónde? ¿A dónde me tengo que hacer? ¿Cuál es el trámite? Si me están llamando no solamente 3 veces al día, sino todos los días 3 veces. Perfecto. El trámite es muy sencillo. Usted tiene que acudir a la Defensoría del Pueblo, no pública, la Defensoría del Pueblo, donde usted inmediatamente en un trámite expedito le hacen un informe
que con ese informe usted ya tiene el sustento para ir ante un juez de contravenciones, porque recordemos que la capacidad sancionatoria la tienen los jueces. Entonces, con el informe que me redacta la Defensoría del Pueblo, voy al juez de contravenciones y el juez de contravenciones establece la sanción para la empresa de cobranza. Abogado, y si no tengo las llamadas registradas o grabadas o grabados los mensajes guardados, igual sirve que podamos hacer la denuncia. Porque sale el número desconocido, claro. o simplemente no tiene nombre o no tiene... Sin pruebas se puede igual hacer la denuncia. Es preferible siempre ir acumulando las pruebas, ir acumulando este tipo de prácticas que, como son recurrentes, si no lo grabaste o no tuviste la captura de pantalla hoy, la tienes mañana. Así es. Eso se puede lograr. Sin embargo, obviamente dentro del trámite de la Defensoría del Pueblo, ellos también te van a guiar y te van a ayudar para poder establecer para el proceso un caso sólido. Sí. Abogado, este tema está súper interesante y tenemos preguntitas del público. Le voy a hacer la primera, que dice: ¿es legal que la entidad a la que le debo me retenga mis fondos de mis cuentas bancarias sin antes notificarme o realizarme una llamada para avisarme de esta situación? A ver, ahí hay que diferenciar que hay dos tipos de jurisdicción, la ordinaria y la coactiva. ¿A qué me refiero? Cuando usted le debe plata a cualquier particular, ya sea en personas naturales o jurídicas, bancos, o al primo, por ejemplo, o la tarjeta de crédito, qué sé yo, es el procedimiento ordinario ante un juez civil. Pero cuando usted le debe al Estado, y ojo que el Estado también tiene bancos, y el banco también emite tarjetas de crédito. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser si cuidadoso. usted tiene una tarjeta de crédito de un banco que pertenece al Estado, no voy a dar nombres por obvias razones, pero tiene que tener cuidado porque ellos tienen una jurisdicción especial, que es la jurisdicción coactiva. Y más allá de que yo no estoy de acuerdo en el concepto de cómo lo hacen, ellos sí tienen la facultad legal de solicitar a la Superintendencia de Bancos que me diga: Marcelo Cornejo, ¿dónde tiene cuentas? Y donde tenga cuentas, le retengan, debe 5.000, le retengan hasta 6.000, que es más o menos lo que podría ser. Pero le tienen que notificar antes. No te notifican. Es más, muchas personas les ha pasado que se enteran que tienen una deuda cuando les han retenido el dinero. Ni siquiera sabían de esa deuda. Entonces ahí hay que analizar primero la legitimidad o no de la deuda, porque hay deudas que ya están prescritas, pero hay deudas que son ilegítimas o nulas desde su origen. Le pasó a una colega periodista de otro canal que le falsificaron la firma, sacaron un plan celular en una empresa telefónica pública y obviamente le retuvieron el valor de sus cuentas, y ahí fue que se enteró de este contrato. Yo quiero hacer un paréntesis porque quiero quedar claro en este sentido. A ver, si yo tengo una tarjeta de crédito de este banco que es del Estado y yo tengo otras cuentas corrientes o de ahorro en otros bancos, ¿me pueden chupar y jalar de las otras cuentas para cobrar la deuda que tengo en la tarjeta de crédito de este banco que es del Estado? Sí, señor. ¿Y es legal? Es legal, lo pueden hacer, pero ojo, no es que, como tú dices, no es que te chupan la plata todavía. Lo que hacen es retenerla. Retenerla. Hasta que regularices tu situación. Demuestra que la deuda existe o no existe, o pagues. Ahora, hay personas que te dicen... congelan ese valor. Te congelan ese valor. Te dicen, ¿sabes qué? La deuda es legítima, embárgueme esa plata. Entonces, el banco procede a entregarle ese dinero que lo tiene retenido a la institución a la que le debe. Abogado, usted también hablaba de deudas que prescriben a través del tiempo. ¿Cuánto tiempo y dependiendo de qué deuda es la que prescribe o no? Para tener claro que a lo mejor hay alguien que debe algo durante 5, 6, 7 años y ya prescribió y piensa que está endeudado. Por supuesto, las que son deudas que que corresponden, a título ejecutivo, tarjetas de crédito, letras de cambio, pagaré, el plazo para la prescripción es de 5 años. 5 años. Los demás casos, que son ordinarios, 10 años. ¿Y qué pasa si no prescribe después de 5 años y te das cuenta que continúa tu deuda? Ya, es que la deuda no prescribe por propia cuenta. Es decir, estoy esperando, ya, perfecto, ya son 5 años, ya prescribió la deuda, ya no le debo la tarjeta de crédito. No, no funciona así. ¿Cómo la funciona, prescripción tiene que primero cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, que en ese interín no te hayan demandado y te hayan logrado citar con la demanda, porque la citación interrumpe la prescripción. O, por ejemplo, es importante tener claro que hay que, además de verificar el paso del tiempo, el juez, porque esto tiene que hacerse ante un juez, debe declararlo en sentencia. Es decir, no pasa solo con el tiempo. Yo tengo que conseguir que, por medio de un abogado, presentar una demanda. Lo tiene que hacer la persona endeudada. Lo declara, exactamente. Entonces, para eso necesitas un acompañamiento. Abogado, en el caso, por ejemplo, de que hay mucha gente que ya está viviendo en otros países y se ha ido con deudas, ¿verdad? Se han ido con deudas y están en otros lados. Entonces comienzan a llamar a estos parientes, que pueden ser padres, abuelos, sobrinos, hijos, etcétera. ¿Quiénes tienen que demandar en este caso? ¿Las personas que están siendo acosadas, y que no tienen nada que ver la deuda? Por supuesto. Yo tengo un caso muy cercano de alguien que ni siquiera conoce a la persona,
pero esta persona la había puesto como referencia. Entonces esta persona que no lo conoce, que no es deudor, no es codeudor ni es garante, puede acudir directamente y presentar la denuncia y por supuesto se establece la sanción correspondiente para la empresa de cobranzas. Porque repito, muchas lo siguen haciendo porque además no conocen de esta reforma. Y es importante por eso comentarlo. Abogado, después de que... una cosa importante sí, que yo le debo mencionar ya. Por favor. Solo porque tú me lo dijiste. No te pueden llamar de números desconocidos. Ahora solo te pueden llamar de números plenamente identificables. Esa es otra regla que estableció la última reforma o sea, de la en tu ley. celular tiene que salir el nombre de la compañía. O sea, Finanzas, por lo general te dicen ejemplo. finanzas. Pero o te no, dicen... lo que me refiero es que sea un número al que tú le puedas devolver la llamada. Es decir, 30, 30, 30, ok, no que salga como antes parecía, Sí, yo a desconocido, veces... o Ajá. un número al que tú intentas devolver la llamada Y no y se no lo puede, logras. no se Porque puede, te es sale verdad. bloqueado. Es Ya, verdad. eso ya no se puede hacer. Ok. Abogado, después de esta denuncia, a estas personas que te hacen estas llamadas, ¿cuánto dura el proceso para que puedas tener una respuesta ya positiva? Bueno, como decía yo, en el trámite expedito de la Defensoría del Pueblo no debería demorar más de 1 o 2 meses. Ok. Y en el juzgado, quizá el doble. Pero en realidad, como son temas nuevos, como esta es una reforma reciente de la ley, no te puedo dar, digamos, plazos exactos porque Dependiendo todavía de cada caso. son muy pocos los casos que Así se han es. presentado. Abogado César Coronel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y si alguna persona está siendo acosada por estas llamadas de cobranza, ¿a dónde lo podríamos localizar? Si usted está sufriendo de este tipo de acoso, pero si también existe la posibilidad de que usted ya tiene un problema de deudas que le genera preocupación y angustia y no sabe qué hacer, puede buscar asesoría personalizada y para eso hemos habilitado una línea 100% gratuita. 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS para que nos pueda contactar, agendar su primera consulta totalmente gratis para que podamos darle información y poderle acompañar en este proceso. Así es. Y también su cuenta de Instagram está en pantalla, por favor, para que pues directamente lo contacten al abogado César Coronel. Muchísimas gracias, mi querido Gracias, abogado. Marcelo, Jackie. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos.